Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Alex y hoy vamos a hablar de los autos más recomendados a compra para trabajo, porque eso es lo que más hacemos la mayoría del tiempo aparte de dormir. Empecemos. Para trabajar es indispensable tener un auto confiable y de buen consumo. Las otras variables dependerán de gustos, necesidades, presupuesto de compra y el país donde vivas, aunque no todos cumplen lo del consumo, o por lo menos eso es lo que vemos en las calles, porque me han llegado a recoger aveos automáticos. No me imagino el consumo que le hace ese carro a ese conductor. Piénsalo muy bien. Otra cosa muy distinta sería que por fuerza mayor te tocara salir a trabajar en tu carro, porque ya lo tienes y nunca fue pensado comprarlo para dicho trabajo. Es decir, era un carro familiar y te tocó salir a trabajar. Queremos recalcar que si tu auto tiene buen espacio o es muy pequeño, nadie cancelará el servicio porque tenga poco espacio el auto en el que trabajas, así que si tienes un Logan, lo que estás es perjudicándote por el consumo, ya que ese auto no es para trabajar plataformas, porque el gasto de gasolina es alrededor de los 37 km por galón o 9,7 km por litro. Pregúntate, ¿qué tan a menudo pueden salir carreras que necesiten de mucho espacio en el baúl? Es decir, ¿algún aeropuerto? Muy pocas, ¿verdad? Entonces, el espacio es lo de menos en caso de necesitar un auto para trabajar y transportar a personas. Lo mejor es tener el auto más fácil y económico de tanquear, porque lo que queremos es llegar con la mayor cantidad de dinero posible a nuestra casa. Con un consumo de 55 km por galón en ciudad o 14,5 km por litro en trancones, el Chevrolet Spark GT desde el 2011 o en su defecto, la versión sedán llamada Beat desde el 2019, es una excelente opción. Un auto confiable y duradero, que no te complicará la vida para trabajar. Eso sí, ten en cuenta que es un city car y el espacio no es lo suyo, el manejo tampoco y mucho menos el espacio de baúl de 190 litros. No cabe ni un coche para bebés, pero con una parrilla solucionarás el problema de espacio en la cajuela, y es el auto por excelencia de la mayoría de personas que trabajan con el auto y que en Autolatino recomendamos a ojo cerrado y sin dudarlo. Aunque es un auto que se consigue poco, esta marca coreana con el Hyundai Eon está presente. Este mini city car tiene un consumo de más de 60 km por galón o 15,8 km por litro. Es una excelente opción al presentar un motor dietético que no le gusta la gasolina. Es más, aquí lo llamamos la Boxer de los autos, es decir, no le gusta la gasolina. Esto que acabo de decir es solo para conocedores. Tiene un espacio decente para ser un city car y es un poco más grande que su competencia a continuación. Un auto que personalmente no me gusta por sus acabados, pero que también es buena opción si tienes pensado llegar con buen dinero después de una larga jornada de trabajo, en lugar de estar tanqueando con un Sandero, Aveo y Logan, es el Suzuki Alto, con rendimiento por encima de los 60 km por galón o 15,8 km por litro. Este diminuto auto es lo que necesitas, con 2 bolsas de aire y frenos ABS, dirección eléctrica y nada más de confort. Es el auto ideal para dicho trabajo. En general con Suzuki encontrarás autos de buen consumo que te permitirán llegar a casa con la mayor cantidad de dinero posible, como por ejemplo en el Suzuki Swift 1.2 con un consumo de 55 km por galón o 14,5 km por litro. El Spark Huevito, más conocido como LT hasta el 2014 y después como Life, en donde tuvo un pequeñísimo cambio estético como es especialista Chevrolet hasta el 2019 en donde desapareció. Procura comprarlo año 2018 y 2019 porque tiene como equipo de seguridad 2 bolsas de aire y frenos ABS. Antes de estos años, no. Con este propulsor de 1 litro podemos alcanzar 50 km por galón en ciudad o 13,2 km por litro, un consumo alto para su cilindrada, pero suficiente para trabajar. Es un auto delicado, no en su motor, pero sí en suspensión y cojinería. Otra vez la marca coreana con 2 excelentes opciones, y es el Hyundai i10 de primera generación y el Hyundai Getz. El i10, un city car con espacio decente para lo que es, y el Getz 1.4, un auto del segmento B con mejor habitabilidad, los dos con consumo por encima de los 45 km por galón en ciudad o 12 km por litro. Eso sí te aclaro que los dos no cuentan con nada de seguridad. El Nissan March es otra opción de buen consumo y confiable. Tenemos un rendimiento de 45 km por galón en ciudad o 12 km por litro en su motor 1.6. Ten en cuenta que no es la marca con mejores precios en los repuestos, pero aún así sigue siendo un auto duradero que te va a hacer llegar a tu casa con buen dinero. Y los más grandes de este comparativo en caso de que necesites buen espacio, durabilidad
y que no te importe gastar unos millones más. El Hyundai Accent o i25 1.4 es esa opción que necesitas con un consumo alrededor de los 45 km por galón o 12 km por litro, al igual que el japonés Nissan Versa de primera generación. Esta opción con algo más de seguridad y motor 1.6, el mismo que porta el Nissan March. Ten en cuenta que si vives en ciudades con muchas cuestas o pendientes, podrías llegar a tener un poquito de inconvenientes para subir lomas muy pronunciadas, pero solo un poquito, ya que todos los motores, por muy ineficientes que sean para mover el peso del auto, además de ocupantes y maletas, en primera velocidad te subirán sin ningún problema. Los Kia Picanto no entran en esta lista porque la idea es que el auto consuma lo menos posible. El Picanto Ion y All New con motores 1250 son autos con consumo de 45 km por galón, es mucho para su cilindrada tan pequeña, además de que no gozan de los precios en repuestos más asequibles, pero si esto no te importa y quieres un auto dócil de buen manejo para ser un city car, entonces sí considéralo a compra. En conclusión, recuerda que no necesitas gastar tanto dinero en comprar un auto para trabajar, porque un auto bien económico de comprar hará el mismo producido que un auto del doble de precio. Es más, en lugar de comprarte un auto para trabajar de 40 millones u $8.000, cómprate dos de 20 millones. Podrás trabajar uno y el otro le consigues conductor. Pero si ninguno de estos te agrada porque quieres verte un poco mejor presentado y de un mejor manejo, el Hyundai Grand i10 con motor 1.0 3 cilindros es la mejor opción, con dirección eléctrica y una palanca de cambios con movimientos exquisitos para mejorar el cansancio en largas horas de trabajo. También los consumos aquí descritos son un promedio y todo dependerá de varias características como el estado de los componentes de tu auto, y el más relevante es que tanto pie derecho utilices manejando diariamente un auto. Y recuerda que de estos autos tenemos análisis completos en nuestro canal de YouTube. Familia, y hasta aquí llegamos con este lunes de Con Cuál Me Quedo. Perdón, algo variado el día de hoy y son algunos autos que puedes comprar que no te saquen mucho dinero en gasto de gasolina. Recuerda también hacerles mantenimiento y no dejarlos acabar o avanzar en desgaste, ya que después saldrá mucho más caro las reparaciones. Y antes de despedirnos, suscríbete, dale like, comparte este video a esas personas que quieren ingresos extras o también, ¿por qué no?, quieren vivir de sus autos, ya sea recogiendo paquetes o llevando personas del punto A al B con muy poca gasolina. Familia, hasta un próximo video. Chao.